Ya. Pasa para acá. Continuamos entonces con la siguiente lámina, que es construcción de triángulo. Conocida las longitudes de los lados. Entonces en este caso vamos a utilizar el compás, vamos a utilizar la escuadra y la regla. Entonces en este caso tenemos en este caso que sería conocida las longitudes de sus lados, de los lados de un triángulo. Tenemos entonces así el lado AB, el lado BC, el lado CA. Tomamos la medida del lado AB, la medida del lado AB, y la llevamos sobre la recta punteada que está allí, Esa medida del lado AB, abrimos el compás hasta la abertura aproximadamente y tomamos un punto A. Vamos a colocarlo por acá, el punto A sobre la recta. Colocamos aquí entonces punto A. Esto va a ser el punto A. Con la misma abertura trazamos acá y obtenemos nuestra línea base. La línea base. Unimos los puntos que antes eran la recta base. Ahora tenemos el lado, que en este caso va a ser el lado AB. El lado AB. Luego vamos a tomar la medida del lado CA. La medida del lado CA. Acá. Cerramos el compás y obtenemos la medida del lado CA. Acá. Luego, con centro de compás en A, trazo un arco por encima para luego obtener el punto C. Marcamos, abrimos para obtener la abertura BC, del lado BC. Y colocamos centro en B, con centro en B, intersecto con centro en B, se intersecta el arco trazado anteriormente. Aquí está. De esta manera obtenemos el punto C. Unimos A con C y B con C. A con C y B con C. Esta es una de las maneras de construir uno de los triángulos siguiendo ese procedimiento. También tenemos conocido uno de los lados y conocido dos de sus ángulos. Aquí tenemos el procedimiento, no lo voy a hacer en este momento por razones de tiempo. También tenemos el otro procedimiento que es conocido dos de sus lados y un ángulo. Y por último aquí tenemos construcción de triángulos rectángulos, que por ser de mucho uso a nivel de las matemáticas en diferentes áreas, entonces voy a construir el triángulo rectángulo conocido dos lados. Entonces voy a medir esta distancia del lado AB. En este caso serían 3.5 centímetros. Los voy a llevar sobre la línea base, 3.5 centímetros. Y así obtengo el lado AB. Luego con la escuadra coloco en uno de los vértices, en este caso el vértice A. En el vértice A voy a colocar el ángulo de 90 grados de la escuadra y voy a trazar una línea punteada hacia arriba. Sobre esa línea punteada voy a trazar el lado AC que tengo acá,
el lado AC. Entonces, con abertura de compás en A hasta C, coloco vértice o centro en A y trazo acá un arco que intersecte a la línea punteada. Vamos a prolongarla para que se vea la intersección y la vamos a trazar ya desde una vez. Esto sería el punto C. Luego unimos C con A y de esta manera obtenemos así un triángulo rectángulo en A. Aquí es un ángulo de 90 grados. Existe otro procedimiento que es conocida la hipotenusa y un cateto. Continuamos. Semejanzas de triángulo. En las semejanzas de triángulo, si tenemos dos triángulos, un triángulo ABC y un triángulo A', B', C', estas letras significan los ángulos internos de dos triángulos diferentes, que aparentemente son diferentes y que vamos a probar que tienen correspondencia y que son semejantes. Para eso entonces recurrimos a los criterios de semejanza. Los criterios de semejanza serían el ángulo, ángulo, ángulo. En este caso, dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos respectivamente congruentes. En este caso, los ángulos congruentes sería el ángulo A, acá, y el ángulo B, acá. De esta manera, si A es correspondiente con A', el ángulo A es correspondiente con A' y el ángulo B es correspondiente con B', entonces decimos que los triángulos A y B y A', B', C' son semejantes. El otro criterio de semejante sería el lado, ángulo, lado. En este caso, tenemos que dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo congruente, es decir, que es similar, y los lados que forman ese ángulo son respectivamente proporcionales. En este caso tenemos el ángulo C, aquí el ángulo C y el ángulo C'. Entonces los lados que forman ese ángulo serían el lado A' y el lado B', y aquí sería el A y el B. De esta manera entonces tenemos la relación A, que sería este ángulo, sobre A' y B sobre B'. Si son iguales esas dos proporciones, entonces quiere decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo A', B', C'. Y el último criterio de semejanza, que sería el de los tres lados iguales, lado, lado, lado. En este caso, hacemos la proporción del lado A con el lado A', el lado B con el B', el lado C con el C', y entonces si esa proporción resultan ser iguales, quiere decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo A', B', C'. Muchas gracias.